Hoy el tema es tremendo. El Señor me venía hablando del quizás de Dios. Dile al que tienes al lado, hoy va a haber un quizás de Dios en tu vida. Ahora, el quizás de Dios, ¿cómo opera? El quizás de Dios no opera al azar o por obra de magia, ¿no? Opera de una manera profunda y directa al buen entendedor que recibe la palabra de Dios. Y los que la atesoran, la siguen, esos van a ver ese quizás de Dios, que puede ser hoy, mañana, o puede ser en este preciso momento sobre tu vida. Ahora, ¿cómo opera el quizás de Dios? Vamos a leer la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13. Había una guerra en ese momento de los judíos contra los filisteos. Estaba una controversia muy fuerte en ese preciso momento de esa historia. Y vamos a ver lo que sucedió desde el verso 5. Miren esto tan tremendo. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Aquí un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, y 6,000 hombres para conducirlos. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Esta versión aquí me dice que hay 30,000, acá me dice que hay 3,000. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, carros, habían 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Imagínense eso. Puedes alzar tu mano allí un momento. Alza tu mano, imagínate un puñado de arena. Así era el contrincante, así era el adversario. Eran demasiados. Dile al que tienes al lado, eran demasiados. Y hay veces que nuestra vida espiritual, nuestra vida natural, ve a través de circunstancias las fuerzas enemigas que están tratando de pelear contra nosotros, que pueden ser más en números. Pero hoy yo vengo a decirle a la iglesia que no importa cuántas cosas se han levantado en tu contra, si pueden ser como la arena en multitud, tú tienes a Jehová de los ejércitos que pelea por ti. No sé cuántas cosas se han levantado en este último mes, en esta última semana, pero lo que sí tengo que decirte de parte de Dios es que el mejor está de tu lado, el Shaddai, el Todopoderoso, el que pelea la buena batalla por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dile al que tienes al lado, eran demasiados. Dice, acamparon en Mixma, al oriente de Bet-Aven. Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas. Yo quiero una representación. Vengan los pastores, vengan los tres acá, para que se activen ahí un rato. Dice que se escondieron en cuevas. Allá, ahí en cuevas, está en la cueva ahí con José. Espérate, ¿tú para dónde vas? No sé, usted no se tiene que esconder, no le da las indicaciones a ustedes. Dice que otros se escondieron aquí dice matorrales, y aquí en esta versión dice en peñascos. Aquí Alejandro está en peñasco, hay un peñasco. Otros en rocas, ahí estás en una roca, ahí, eso. Y otros en cisternas. Vamos a decir que Larry está allí en la cisterna. Verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Significa, la otra parte del ejército israelita estaba
en otra dirección y estaban temblando. ¿De qué? ¿Temblaban de qué? Imagínense ese escenario. Hombres de guerra escondidos. Los otros que eran parte del equipo del escuadrón de guerra de los israelitas estaban del otro lado del río. Y muchos estaban temblando de miedo. Imagínense ese escenario. Dile al que tienes al lado, olía a gallina. Pero hay algo tremendo en esto. Y es que toda persona que está aquí no es una gallina, es un león. Forjado para guerra, formado para guerra, levantado para seguir guerreando, con una unción tremenda para este tiempo, para librar batallas en el nombre de Jesús. Dile al que tienes al lado, tú eres un león. Dile, no eres gallina. Ahora, esto está tremendo porque en el verso 8 dice que Saúl espera 7 días en ese lugar. Y según las instrucciones de Samuel, pero aún no llegaba Samuel, ¿cuál era la instrucción? ¿Cuál era el mandato que se le había dado a Saúl? De que él tenía que esperar al que podía hacer el sacrificio. Era el sacerdote Samuel. Pero hay veces en nuestra vida que por la impaciencia cometemos errores que nos llevan a la caída. Nos adelantamos en escenarios que estábamos en tiempos de espera. Dile al que tienes al lado, ten cuidado, espera en Dios. Cuando uno se adelanta en la carne, la caída es fuerte. Pero cuando uno está en el espíritu, intercediendo, clamando, gimiendo, uno se adelanta espiritualmente y Dios te respalda. Pero aquí fue todo lo contrario. Saúl no esperó el tiempo adecuado y se adelantó. Dice que entonces Saúl dijo, traedme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció holocausto. O sea, hizo un sacrificio que no le correspondía a él. Y en ese momento, en el verso 10, dice que sale Samuel. Y cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo. Verso 11. Pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban, vi que no llegabas y bueno, yo empecé a adelantar, tú sabes, hermano, te estabas demorando, Samuel, yo no sé dónde estabas. No sé si estabas dando una vuelta, yo no sé, Samuel, pero te estabas demorando. Y en ese momento dice, vi a mis hombres que me abandonaban y tú que no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Mixmas, listos para la batalla. En pocas palabras, actuó y dirigió a su ejército en su propia concupiscencia, en su propia carne, en su propia naturalidad. Verso 13. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Allí él perdió la plenitud de gobernar para siempre, en ese preciso momento. Y hay cosas o situaciones en tu vida que tú actúas y te equivocas por tratar de adelantarte al tiempo de Dios. Pero cuando tú esperas en Jehová, cuando tú sabes que lo que viene de Él es de Él, Él empieza a abrir
puertas. Yo profetizo que tú vas a esperar en Dios y que el Padre va a empezar a abrir puertas a tu favor. Todo lo que estaba detenido empieza a fluir sobre tu vida. Todo lo que estuvo quebrado empieza a restaurarse en tu vida. Todo lo que estuvo en este momento colapsando por alguna situación, Y, X o Z, en este preciso momento el poder de Dios te levanta para llevarte a un nuevo destino donde su palabra va a permanecer arraigada de tu vida espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte. El escenario se adelanta a un sacrificio, se adelanta a hacer algo que no le compete a él, y encima de eso tiene a su ejército escondido porque no querían pelear contra todos esos filisteos que venían para encima. Un escenario difícil. La pregunta es: ¿cuál es tu escenario hoy? Si es el difícil, es el terreno ideal. Si es el difícil, es el terreno que empieza a traer fertilidad. Si es el difícil, es donde Dios empieza a obrar. Si es el difícil, aunque sea el terreno árido, Dios puede producir fruto. Si es el difícil, la mano de Jehová puede llegar en un momento de repente sobre tu vida. Hay personas que han venido hoy aquí a la iglesia y empieza a desatarse un de repente de Dios. Algo que no estaban esperando va a empezar a suceder. Algo que no estaba planificado empieza a tomar el rumbo de la mano de Dios, del brazo de Jehová sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Lo primero que te quiero hablar: cómo uno puede operar en el quizás de Dios. Lo primero, a los que toman nota, aparece en el verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Eso es lo primero que te quiero hablar. Para uno poder operar en el quizás de Dios, tienes que tener un corazón conforme al de Dios. Ahora, pastor, pero ¿cómo es el corazón conforme a Dios? El corazón conforme a Dios no es el corazón perfecto. Dile al lado: no es el corazón perfecto. Tócale el hombro como que no escuchó bien. Dile: no es el corazón perfecto. Es el corazón que hace caso. Es el corazón que acepta la voluntad de Dios en su vida, aunque por muy duro que parezca, aunque por muy difícil que parezca, aunque por muy contrario que los vientos estén soplando para otro lado. Aún allí, si tu corazón hace caso a Dios, entras en el varón conforme a su corazón. Es un corazón que se arrepiente si hace algo indebido. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es una promesa para el del corazón conforme que se arrepiente. El corazón conforme no es un corazón perfecto. Dile al lado: no es un corazón perfecto. Es un corazón obediente. Suéltale la palabra que tiene al lado: tú eres obediente. Y cuando una persona es obediente, hace caso a la palabra de Dios, hace caso a la voluntad de Dios en su vida. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa lo deja y halla perdón. Aquí dice:
Si lo confiesa, lo abandona y recibirán misericordia. Mercy. Misericordia. Ahora, esto es algo tremendo. Y es que luego, en el verso 15 de Primera de Samuel, allí dice: y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán, su hijo, y el pueblo con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Uno, el escuadrón marchaba por el camino a Ofra, el otro escuadrón hacia Bet-Jorón y el tercer escuadrón hacia la región que mira hacia el valle de Seguín. Venían en 3 escuadrones los filisteos a atacarlos. El peor escenario: los hombres israelitas, los soldados estaban escondidos, el equipo estaba dividido. Encima Saúl había hecho un sacrificio adelantado que no le competía en ese momento, que no tenía la autoridad para hacerlo. Y no solamente eso, se encontraba en un escenario que venían 3 escuadrones con fuerza, con la mejor artillería. Había algo también que quería añadir aquí, que las herramientas del pueblo de Israel no las tenían. Di conmigo, no tenían herramientas. ¿Por qué no tenían herramientas? Porque en ese preciso momento los únicos encargados de afilar las lanzas y afilar las espadas eran los filisteos. O sea que la única manera que los israelitas pudieran afilar la lanza, el hacha o la espada o su equipo de batalla, sus herramientas, era a través de los filisteos. Tóquese la mano en la cabeza. No puede ser sin herramientas ahora. Ahora, puede ser que algunos, que cuantos, yo lo dice ahí, vamos a suponer que algunos tienen alguna espada, pero imagínense espada sin filo. Te vas a ver como un payaso. Por eso se tenían que esconder, porque nadie se atrevía a salir con una espada sin filo, porque el enemigo era el que se los afilaba. ¿Qué escenario de derrota tan fuerte? Ahora la pregunta es: ¿cuál es el escenario tuyo hoy? ¿Es un escenario de derrota? ¿Es un escenario donde pudo encontrarse el pueblo de Israel en ese preciso momento, un escenario patético, deplorable, sin herramientas de batalla para pelear, a la merced del enemigo? Dile al que tiene al lado: la tenían dura. Verso 19 dice: y en toda la tierra no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho que para los hebreos no hagan espada o lanza. Ahí está lo que te estaba comentando. Solamente tenía espadas afiladas los filisteos. Y el precio, verso 21, era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aquijadas. Significa que si querían hacerlo tenían que pagar también. Y ya estaban en guerra, así que no había opción a ni siquiera un trato. Verso 22: y aconteció que el día de la batalla no se halló ni espada ni lanza. Ponte acá, Héctor. No se halló ni espada ni lanza. No había. Dile al que tienes al lado: no había.
qué situación más difícil. Ahora, el Señor me revelaba ayer algo tremendo. Y Él me decía, la espada representa la palabra de Dios. Y la espada, o sea, la palabra de Dios, fue lo que dejó tirado Saúl cuando fue desobediente porque no cumplió lo que había en la palabra. Y muchas veces lo que se nos entrega lo tiramos. Y cuando la palabra no está arraigada en nuestro ser, en nuestra vida espiritual, no tenemos la espada para poder cortar las artimañas de Satanás. Pero yo creo que todavía un pueblo que tiene la espada afilada. Yo creo que todavía hay un pueblo que tiene la espada afilada. Y si no la tiene, va a empezar a afilarla. Porque el enemigo no va a afilar nuestra espada. La espada de Dios es la palabra de Dios. Es con la que vamos a cortar a todo enemigo, a toda cosa que se ha levantado en nuestra contra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saca tu espada ahí. Dile, aquí está mi espada. Está afilada. ¡Wow! Pásame la espada ahí, que me fui en la película de... Se me fue la espada. Ahora sí, la agarré. Mira esto. La lanza es lanzada. Para yo poder derrotar a alguien, te voy a apuntar bien. Tranquilo, pastor, no te va a hacer daño. Cuando la lanza es usada, la única manera de que pueda tener mayor fuerza es a través de lanzarla. Lanza viene de lanzarla. El verbo es lanzarla. Ahora, cuando tú lanzas esta lanza, el Señor me decía ayer, la lanza representa la palabra profética que sale de la boca del ungido de Dios. Y esa es la palabra que va a salir de tu boca hoy. Toda cosa que ha venido en tu contra, tú te vas a levantar de madrugada, vas a reprender con la palabra y vas a decir: yo te he hecho fuera de mi casa, yo he hecho fuera todo lo que se ha levantado. En el nombre de Jesús, yo profetizo que los tiempos cambian a mi favor. Yo profetizo que mis hijos son de Cristo. Yo profetizo que aunque venga la ideología de género, yo voy a lanzar una palabra que va a tocar sus vidas y ellos van a crecer en el evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora, Saúl tampoco podía lanzar la lanza, porque allá había perdido la palabra. Cuando uno pierde la palabra, la lanza pierde efecto. Porque para poder profetizar, la espada tiene que estar afilada. Ahora la pregunta es: ¿qué circunstancia has pasado en estos días que has dejado de sacarle filo a la espada? La única manera de sostenerse en este tiempo es con esto afilado. La única manera de poder tenerla allí
Es poder ser luz aunque todo alrededor esté lleno de cosas extrañas, de ideas de confusión. Acabamos esta semana, estamos todavía en la feria. Ustedes ya saben cuál feria. Y he visto Biblias de Satanás, dicen. Venden Biblias de Satanás en ciertos lugares al frente de todos los niños. Me ha tocado ver eso. Y hemos pensado, esas cosas son para esa gente. No, los hijos de Dios van a empezar a entrar con la espada allá adentro y van a empezar a afilar y luego van a soltar la palabra profética. Pueden que hayan 3, 4 creyentes allá adentro, pero eso va a crecer en el nombre de Jesús y vamos a tomar posesión de ese lugar, posesión de ese territorio, porque Jehová nos los ha entregado para este tiempo en el nombre de Jesús. Y yo lanzo la palabra, yo lanzo la palabra, yo lanzo la palabra profética y traerá cumplimiento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Saúl había perdido las dos. Había perdido la espada y por ende la lanza profética, la palabra soltada, no tenía ningún tipo de peso. No podía cambiar la atmósfera ni el ambiente. Hay personas que se están ahogando en su propio problema por eso solamente. Cuando tú ves una persona que vive constantemente navegando en una crisis emocional, es por falta de esto. Una persona que constantemente vive en una batalla y no sale de esa batalla es por falta de esto. Y como tiene falta de esto, la atmósfera no puede cambiar porque no puede lanzar lo profético, porque la lanza le falta filo, a la espada le falta filo. Y esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque hoy va a venir quizás de Dios sobre tu vida. Y tú dirás, pastor, ¿y cómo hago ahora? Tener el corazón conforme. ¿Cómo tengo el corazón conforme? Reconociendo y sabiendo que me hace falta. Reconociendo ante Dios que necesito darle con más fuerza. Reconociendo ante Dios que me hace falta digerirla, comérmela, saborearla para poder levantarme de día y de noche y poder usar la lanza profética para que el ambiente y el entorno empiece a cambiar. Yo profetizo sobre tu vida que hoy el ambiente y la atmósfera en tu vida empieza a cambiar, que lo que ha estado detenido empieza a fluir, que lo que ha estado bloqueado por Satanás empieza hoy a romperse, que las murallas de Jericó que se han levantado hoy empiezan a agrietarse y que vamos a empezar a entrar en tiempos de conquista, en tiempos de posicionamiento en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, dáselo fuerte. Aleluya. Verso 14. Capítulo 14, verso 4, perdón. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mixnas. Pastores, gracias por estar con nosotros. Gracias, vamos a dar un fuerte ahí a nuestros actores. Y mira lo que dice el verso 6.
Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Qué bueno es poder tener un escudero. Qué bueno es poder tener un hombre de Dios que camina contigo. Qué bueno es tener una esposa que tú sabes que tú puedes estar en un momento difícil, pero te levanta en oración. Qué bueno es tener una abuela que a pesar de todo sigue orando y clamando por ti. Qué bueno tener una madre que a pesar de tus malos actos sigue orando por ti. Qué bueno tener un padre aliado que en momentos de dificultad puede levantar las manos. Qué bueno tener hermanos como Ur y Aarón, que en momentos cuando bajan tus manos te levantan en el nombre de Jesús. Eso es lo que estaba pasando en ese momento con Jonatán. Su escudero estaba alineado con él. Por eso le dijo, tal vez el Señor nos ayude. Le dijo Jonatán. Ese tal vez es tremendo, porque allí es donde quiero entrar en tema para darte el contenido que va a transformar tu vida. Una palabra es lo que transforma tu vida. Él dijo, estos incircuncisos, quizá, di al de al lado, viene el quizás de Dios sobre tu vida. Ahora acá dice el tal vez, pero me gusta el quizás. Porque el quizás de Dios era lo único que podía salvar al pueblo de Israel en ese preciso momento, porque todo estaba contrario a ganar una batalla. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese quizá no vino a través del respaldo de Saúl, sino a través del respaldo de Jonatán? ¿Saben por qué? Porque Jonatán no formaba parte de la indisciplina y del pecado de su papá. Por ende, él guardaba las palabras. Por ende, él tenía la espada afilada. Él era lealtad con todo lo que hacía. Era un hombre correcto y justo. Por eso el quizás de Dios va a venir sobre todo aquel que tenga la palabra arraigada a su vida y la lleve a cumplimiento. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya, aleluya. Dile al de al lado, ¿dónde está tu espada? Está afilada. Dile, la tengo afilada, juega vivo. Cuando alguien tiene la espada afilada, puede cortar todo plan maquiavélico que se ha levantado en su contra. Y yo profetizo sobre ti que la espada hoy empieza a afilarse como nunca antes. Que todo lo que venga en tu vida hoy empiece a ser cortado por el poder de la palabra de Dios. Dice tu palabra, oh Jehová, tú has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Amén y amén. Él sabe todo. Pero tiene que tener el Hijo de Dios un compromiso, la espada afilada en este tiempo. Es la única manera. Aquí no se trata de algo motivacional, sino se trata de tener la espada afilada. Porque la motivación te hace sentir bien por un segundo, pero después te desvanece. Pero la palabra
queda permanente. Aún en el peor escenario, aún en la peor lucha, aún en el peor momento, tú te acuerdas que dice la palabra: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si me buscareis y me hallaréis, porque me buscareis de todo corazón. ¿Acaso habrá algo imposible para ti? Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El quizás de Dios hoy empieza a llegar sobre tu vida. Ponte de pie. Verso 9. Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Eso fue lo que le empezó a decir Jonatán a su escudero. Si ellos no dicen que subamos a ellos, entonces vamos a tener la señal de que vamos a tener el favor de Dios. Ahora la pregunta es, dice aquí: si nos dicen quédese donde están o los mataremos, entonces no nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Verso 10. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos, y esa será la señal del que el Señor nos ayudará a derrotarlos. Ahora la pregunta es, ¿y él cómo sabía eso? ¿Cómo Jonatán sabía que esa era la señal para él saber que iban a derrotar a los filisteos? ¿Cómo él sabía que ese podía ser el quizás de Dios? Porque en medio de tu debilidad Él se fortalece. Él sabía que la confianza en esperar en Dios podía ocasionar un milagro de parte de Él. Y hay personas que han estado esperando un milagro de Dios en su vida. Hay personas que han estado esperando un quizás de Dios para que las cosas vuelvan a fluir. Hay personas que se han encontrado en la situación sin la espada afilada. Se han encontrado con una fuerza enemiga que pareciera ser más grande y no saben cómo acabar con todo eso que se les ha venido encima. Bueno, hoy es el día de ese quizás de Dios. Pasa acá adelante y vamos a pedirle que ese quizás empiece a llenar nuestras vidas con alegría, con gozo, con pasión. Y en ese momento, en el verso 11, se mostraron la guarnición de los filisteos y dijeron: he aquí los hebreos que salen de los cadáveres donde se habían escondido. Empezaron a salir de los que estaban escondidos. Entonces Jonatán dijo al paje de armas, a su escudero: sube tras mí, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su escudero. Y los que caían delante de Jonatán y su escudero iban tras él y los mataban. Empezaron a ganar una batalla que estaba perdida. Y eso es lo que va a empezar a ocurrir en tu vida. Hay cosas que crees que han estado perdidas, pero cuando entra el quizá de Dios, todo empieza a cambiar, todo empieza a ser transformado. Verso 14 dice: y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor viene en el verso 15. Y el de repente. Yo profetizo que viene un de repente sobre la iglesia. Yo profetizo que viene un de repente sobre tu vida.
Yo profetizo que viene un de repente sobre tu familia. Yo profetizo que viene un de repente sobre ese momento difícil que has estado pasando. Y dice que el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Hoy los diablos, hoy los chamucos, hoy todo espíritu inmundo va a tener que salir del campamento de que ha estado rondeando sobre tu casa. Y dice que luego hasta la avanzada y los destacamentos de asalto, y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. La batalla que estaba a punto de perderse empezó a cambiar el curso, y hoy yo profetizo que empieza a cambiar el curso de tu vida, que empieza a cambiar el curso de tu vida espiritual en el nombre de Jesús.